Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva tarde de vivos. Estas tardes de vivos con Luli, aprovechando la cuarentena, aprovechando esta nueva sección que me encanta entrevistar personas. La verdad que estoy encontrando una nueva profesión. Bueno, entonces hay muchas dudas en Argentina, sobre todo, disculpen a quien se suma que no es de Argentina, pero estamos hablando de Argentina que está en un proceso de refinanciación, de reestructuración de la deuda, de negociación. Hay muchos interrogantes, entonces llamé a un genio, a Julián Josovich. Ahora, por favor, démosle la bienvenida, que nos va a contar un poco más sobre la deuda y cómo impacta esto en el día a día de la Argentina. Ahí se está conectando. Hola Hola, Luli, ¿cómo andás? ¿en vos? ¿Cómo va todo? Muy Bien, bien. acá andamos. Bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por... si querés presentarte un poco qué haces, roles, roles antes, entonces para que te conozca bien. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo trabajo como periodista en El Cronista, que es un diario de finanzas en Argentina, diríamos, quizás el diario de mayor referencia en finanzas. Soy analista, antes de ser periodista trabajaba como analista de mercados, asesorando, que lo sigo haciendo, ¿no? Asesorando a fondos, bancos de inversión acá en Argentina. Y bueno, también doy clases de análisis de mercados financieros en las maestrías acá en Argentina, en finanzas, así que bueno, muy empapado en lo que es mercados, un apasionado del tema. Buenísimo. Juli, me está diciendo que se escucha lado, no sé Al, porque está haciendo como un doble eco. a ver, me voy a poner Si tenés- unos auriculares, quizás voy a caminar un poco por mi casa porque no sé, en realidad pensé que nunca suelo usar el auricular porque no se me escucha mal a veces, así que bueno, le pongo igual el auricular. No te preocupes, no te Así que preocupes. estás haciendo entrevistas online acá también, digamos, encontrando una beta periodística quizás. Estoy encontrando una vida periodística, totalmente. La verdad que mucho, a mí se me escucha mal. Ah, no es a vos. Uy, estoy con un problema. Voy a tener que ir yo. Ya vengo. A ver, ¿se me escucha? A ver, con eso se me escuchará mejor. Que se me escucha mal. A ver. A ver. Ahí. ¿Se me escucha? Sí, yo bien, yo perfecto. Ahí está, perfecto, Eh, perfecto, perfecto, buenísimo. Bárbaro. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Sí, la verdad que me está divirtiendo muchísimo esto de las entrevistas porque estoy consiguiendo, aparte de entrevistar unos perfiles interesantísimos y súper diversos. Estamos entrevistando desde personas que están en startups, inversores, VCs. Estoy hablando con varias personas que trabajan en VCs o que son inversores de gran escala para ver si quieren venir a la cuenta a contar un poco de lo que se trata. Bueno, economistas, asesores financieros, emprendedores, un poco de todo, viste, bien variado para tener bastante de todo lo que se trata esta cuenta, que es de finanzas personales, de inversiones y de emprendedorismo, entonces para cubrir un poco de todo. Así que bueno, me sí. estoy súper divirtiendo. Bueno, te felicito, la verdad que veo todo lo que pones, un montón de contenido, ni a mí se me ocurren tantos temas, a veces, viste, para poder generar algún tipo de tema en el diario o algún tipo de contenido, a veces es difícil, aunque bueno, la verdad es que Argentina siempre te da argumentos Siempre como te para poder argumento. armar cosas nuevas. Vos sabés, Julián, que yo vi notas en diarios de altísima circulación, casi copiado textual de mis posteos, De tus posteos, mira, la verdad casi que sí, textual. eso se ve, lamentablemente. Sí, lamentablemente eso se puede observar bastante, qué sé yo.
Una pena que no haya tanta, digamos, que haya tantas copiadas de ese tipo de cosas. Pero bueno, qué sé yo, uno hay que acostumbrarse a eso. Cuando uno quizás hace cosas bien, suele pasar esas cosas. Total. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a hablar en esta entrevista sobre la deuda argentina. Vamos a hablar un poquito qué está pasando en la realidad económica argentina hoy y qué impacto tiene para la economía del día a día, de las finanzas personales de las personas que vivan en Argentina, ¿sí? Entonces, ¿me puedes contar un Sí. poco Bueno, cómo está el estado de la deuda sí. hoy? Básicamente, Argentina la semana pasada, el viernes, no pagó un vencimiento de deuda que tenía que pagar, más o menos rondan los 503 millones de dólares. Ese vencimiento correspondía a un vencimiento del 22 de abril, ¿sí? En el que era justamente pagar intereses de unos bonos que vencían, se llaman los bonos globales, es una serie de bonos que fueron emitidos. Cuando uno tiene que pagar en esa contrato, el gobierno tenía hasta un mes de prórroga para poder pagar los bonos, o sea, el cupón de intereses, con lo cual vencía justamente el viernes 22 de mayo, el viernes pasado. Como no los pagó, Argentina incumplió las condiciones de emisión, por lo que finalmente queda en lo que es default, ¿no? Si quizás se quiere decir soft default, default administrado, qué sé yo, de distintas formas, pero la verdad es que quieras como lo quieras mencionar, es default, con lo cual, bueno, no se cumplen con las condiciones de pago y Argentina cae en esa circunstancia. Este obviamente no es el final de la película, ¿no? O sea, Argentina todavía puede salvar esta situación de estrés o de crisis con relación a su deuda, básicamente, bueno, siguiendo con las negociaciones con los acreedores o bien pagando los cupones de intereses y salvando ese vencimiento. ¿Cuál es el riesgo? Que los inversores vayan a la Corte de Nueva York y piden que se les pague lo que se les corresponde y que encima, digamos, se llama el proceso de aceleración, en donde le corresponde cobrar al inversor, digamos, el valor técnico, digamos, los intereses corridos y el capital. Julián, tengo dos preguntas. Por un lado, ¿es una cuestión binaria? ¿Es todo o nada? ¿Es pago o no pago? ¿No puedo pagar un porcentaje y debo un puchito que no llevo? Bueno, es todo político esto también y es justamente lo que el gobierno quiere lograr, ¿no? O sea, justamente avanzando con las negociaciones de la deuda, el gobierno busca pagar menos, ¿sí? Lograr una quita del total de lo que se está debiendo, ¿sí? Un total de 65.000 o 68.000 millones de dólares y a partir de eso tratar de reducir la carga de deuda que tiene en los próximos años, no solo reduciendo la totalidad, sino también distribuyéndolo en un plazo un poco mayor. Con lo cual buscar que los vencimientos sean un poco más largos para que de alguna manera Argentina tenga que pagar menos en su totalidad. Así que, digamos, es cuestión de negociar. La verdad es que lamentablemente el gobierno perdió mucho tiempo y es una de las críticas que hay dentro de lo que es el mercado acá en Argentina, porque bueno, convengamos que, digamos, ya sabían que podían llegar a ganar en agosto, ya sabían que podían llegar a ser gobierno, lo confirmaron en octubre, luego asumieron en diciembre, y bueno, la verdad que desde ese momento hasta que explotó el coronavirus hubo muy pocos avances. Y bueno, ahora no tuvimos tiempo y caímos en default. Ay, bueno. Me están siguiendo diciendo que no se escucha bien. Yo ahora que te sacaste, ¿Ahí? ¿Se me escucha? ahí yo ahora te escucho perfecto, igual te escuchaba bien antes también. Bueno, no, esta no puedo. Tengo un iPhone y no encaja ninguno de los cositos, gracias. Yo ahí Bueno, te escucho perfecto igual, ¿eh? bueno, perdón, vamos a seguir. Decime, mi segunda pregunta era, ¿quiénes son hoy en día la mayoría de los acreedores que están teniendo los bonos argentinos, estos bonos globales? ¿Son fondos Bueno, buitres? hay un perfil muy grande de acreedores, digamos, por un lado tenés
primero, tenés distintos tipos de bonos, ¿no? Lo que son bonos ley argentina y lo que son bonos ley internacional. En lo que son bonos ley argentina también hay una gran variedad de distinta cantidad de acreedores, pero, digamos, muchos son los argentinos propiamente dichos, algunos que quizás entraron en lo que fue el blanqueo de capitales y que a partir de ahí, digamos, se pudo empezar a invertir en Argentina. Pero los que tienen bonos internacionales, bueno, son mayormente un perfil más elevado, digamos, fondos de inversión, grandes nombres como pueden ser BlackRock, PIMCO, Fidelity, etcétera. Hay otros fondos que son muy grandes que no tienen bonos internacionales, sino que más bien tienen bonos en pesos de Argentina. Caso, por ejemplo, Templeton tiene mayormente posición de bonos en pesos, y no tanto de lo que son bonos de legislación internacional. Pero bueno, la verdad es que se está jugando con las grandes ligas en Wall Street, con grandes fondos internacionales, con los cuales se está buscando llegar a una negociación y a un acuerdo, ¿no? O sea, no son personas humanas o simples inversores, ¿no? Así que debe ser complejo eso también. Me imagino, me imagino. Bueno, y Julián, decime un poco, ¿cómo impacta esto en la economía diaria, en las finanzas personales de los argentinos que viven en Argentina? Bueno, básicamente que el hecho que Argentina no pueda, digamos, o que caiga en default, no lo compromete nada en que Argentina pueda buscar dinero en el futuro, porque igualmente Argentina va a seguir necesitando de financiarse de alguna manera, pero no va a poder buscarlo en el mercado de capitales porque va a poder conseguir tasas del 10-12%, con lo cual es inviable. ¿Cómo evitar un default podría salvar a alguna manera la parte argentina? Es que las compañías que tienen deuda en el exterior puedan financiarse. Y esas son las compañías que generan, digamos, inversiones importantes en Argentina. Con lo cual, si se cae en default, esas compañías no se pueden financiar y, por último, el impacto negativo en la economía sería todavía peor. Entonces, digamos, es importante que Argentina pueda salvar el default para que las compañías grandes no tengan que sufrir mayores impactos económicos y que puedan, digamos, seguir roleando su deuda y generando nuevos proyectos de inversión. Eso por un lado, con lo cual, si eso ocurre, a nivel de la finanza personal de las personas, podrían, digamos, beneficiarse en el sentido de que el impacto económico no sería tan fuerte, ¿no? O sea, sí por el coronavirus, pero no por el default. Ahora, si se cae en default, esas empresas no se van a poder financiar y el impacto económico va a ser todavía mucho más fuerte. Es decir, que las compañías de alguna manera necesitan financiarse para rolear deuda, así como también para poder encontrar nueva deuda y generar nuevos proyectos de inversión. Si eso no ocurre, es ¿Cuáles complicado. son estas empresas? Y podemos estar hablando de casos como, bueno, YPF, Pampa, Cresud, Telecom, digamos, son las grandes compañías que cotizan en Wall Street y que generalmente tienen importantes posiciones de deuda emitida, y también otras que están quizás en el medio, que no son tan conocidas, pero que igual también participan o que participaron de colocaciones a nivel internacional, ¿no? La verdad que un default a nivel económico genera caídas muy, muy fuertes, con lo cual también impacta en la confianza, no solo de los inversores, sino también de la gente en general a nivel económico, y eso termina generando, digamos, un fuerte retroceso que en un contexto de coronavirus se puede potenciar aún más. Totalmente. Entonces veríamos un impacto directo en nuestra economía real, en la cantidad de trabajos, en la cantidad de disponibilidad de trabajos. ¿Qué pasa Probablemente con los precios? los precios de la economía real, Sí. ¿eso es? Bueno, mira, básicamente es lo siguiente, digamos, ahí no está tan relacionado de forma inmediata, pero sí de mediano plazo. ¿Qué pasa? Argentina necesita dinero para financiarse, ¿no? Naturalmente lo puede conseguir en los mercados financieros. Si no tiene acceso a los mercados internacionales y las compañías tampoco tienen acceso a mercados internacionales, recae todo sobre el Banco Central para emitir dinero, para financiar al Tesoro y con eso hacer frente a los gastos. Si todo se recae en el Tesoro, ¿sí? Bueno, en el Banco Central para financiar al Tesoro, todo eso significaría una expansión monetaria todavía mayor, o sea, una emisión monetaria todavía mayor a la que actualmente está ocurriendo. Si a todo eso lo combinamos con un escenario de coronavirus, es todavía más explosivo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Como hay un escenario
digamos, de freno en la actividad porque la gente está en cuarentena, lo que termina generando es que hay menos recaudación por parte del Estado. Si hay menos recaudación por parte del Estado, digamos, y tampoco tenés el mercado financiero para poder financiarte, valga la redundancia, digamos, recaes todo sobre el Banco Central, para que te emita y que te emita los dineros suficientes para que vaya todo al Tesoro. Con lo cual, en un escenario de coronavirus, caer en default sería recaer todavía muchísimo más en el Banco Central, en que te emita mucho más, y bueno, y que de esa manera se termine generando, digamos, una presión sobre los precios muy elevada, digamos, rozando los riesgos hiperinflacionarios, no en este momento, sino probablemente para fin de este año o probablemente para el año que viene, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando se reactive el nivel de actividad y la circulación del dinero vuelva a monitorearse, y vamos a ver cómo empieza a impactar en los precios. Préstamos, tasa cero, cuotas sin interés y todo bueno, todas las líneas que están habiendo, ¿no? Alguien tiene que, o sea, el respaldo de ese peso cada vez se está quedando más chiquito, ¿no? Claro, mira, uno de los comentarios que me dicen operadores del mercado es, ¿dónde están las personas que se ocupan de cuidar el peso, ¿no? O sea, de resguardar la moneda. O sea, no solo con esta administración, estuvo ocurriendo con la administración anterior, con todo lo que fue la corrida cambiaria, digamos. La gente no quiere los pesos, ¿sí? Y por eso, bueno, estamos viendo los controles cambiarios que estamos viendo. Y una de las derivadas del default y de todo este contexto son más regulaciones cambiarias, ¿sí? Más brecha cambiaria, digamos, y todo eso te genera también un freno al parate económico, ¿no? O sea, una extensión del parate económico. Y bueno, pasando un poquito que estás tocando las inversiones ahora, pusieron el parking para la compra de bonos, y vamos a hablar un poco de eso para explicar a la gente qué es un parking y qué alternativas nos quedan. Y también estuve leyendo unas noticias recién de que están también limitando la actividad de los market makers para CDRs. Entonces, que me cuentes un poco, digamos, cómo queda el panorama de inversión desde Argentina, en qué podemos seguir invirtiendo, y también habían hecho una pregunta acá en los comentarios de cómo impacta una entrada al default en los precios de las acciones de Argentina. Bueno, ¿No? un tema justo con esta pregunta. Hoy, lejos de que el mercado caiga después de declarar el default, las acciones, no las acciones, sino mayormente los bonos, están mostrando importantes subas. Durante la mañana estuvieron subiendo 14%, ahora a la tarde un poco les perdí el rastro. ¿Pero por qué? Porque hay una expectativa de que el gobierno logre o se acerque hacia un acuerdo mucho mayor. Por ejemplo, se supo que Guzmán ofreció a los acreedores un acuerdo en donde, o mejor, una oferta en donde el valor de los bonos esté cotizando en niveles de 45 centavos. Es decir, que justamente si los bonos estaban cotizando en niveles de 30 o 40, perdón, 35 o 40, hoy se están acercando más a eso. Así que le pone un piso, ¿no? Entonces, digamos, si el gobierno logra avanzar en un acuerdo que igual está lejos de lo que pretenden los acreedores, que está en niveles de 55 o 60, bueno, digamos, todavía está la expectativa de que finalmente se pueda evitar un hard default, es decir, no pagar y romper relaciones con los acreedores e ir directamente ¿cómo se dice?, a juicio. En ese sentido, si hay un acuerdo, probablemente las compañías, las acciones, puedan mostrar una recuperación. Todavía no lo están mostrando fuertemente, si bien estuvieron recuperando, ¿sí?, desde los mínimos, es bastante incipiente todavía, pero, digamos, si Argentina logra zanjar el tema de la deuda y evitar un hard default y romper relaciones con los acreedores, las acciones, los ADRs, podrían tener un potencial interesante. Convengamos que el Merval en dólares en 2018 valía $1.800 y hoy vale un 20% de eso, ¿sí? Lo mismo las acciones. Entonces, bueno, de alguna manera, el futuro para los ADRs argentinos depende un poco también de cómo le vaya al tema de la deuda, por lo menos inmediatamente, ¿no? Eso respecto de las ADRs. Respecto del tema ¿cómo se dice?, del parking. El parking es una medida que forma parte. A ver, cuando el gobierno ingresa en el cepo, ¿sí?, el cepo es un camino de ida. Es decir, en el cepo, digamos, se van implementando cada vez más restricciones para que, digamos, el ahorrista no logre dolarizarse, logre demandar menos dólares y que de alguna manera el gobierno cuide las reservas que tiene, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que dentro de esas algunas y poca lógica de las medidas estuvo el parking, que no afecta directamente las reservas. ¿Qué significa? Uno cuando compra dólares en el mercado, compra un bono en pesos y lo vende contra dólares, ¿sí? Con lo cual ahí no está interviniendo las reservas. Yo no voy al banco, al MULC y compro dólares, no. Yo compro un activo contra pesos y lo liquido contra dólares, ¿sí? Sí, Pero bueno, de dos personas. Es como que yo quiera dólares y vos querés pesos, entonces compramos el mismo bono y lo vendemos, y ahí yo me hago de pesos y vos te haces de dólares. Es un exactamente. contrato entre dos Exact- particulares. Exactamente, con lo cual uno de los reclamos que había dentro de lo que era el mercado, que hay dentro de lo que es en el mercado de capitales, es decir, eliminame el parking. Dentro de lo que era una de las primeras medidas fue justamente hacer esto del parking. ¿Qué significa? Que quien compra un bono, ¿sí? Para poder liquidarlo después contra otra moneda, tenía que quedarse 5 días con el activo en cartera. Es decir, vos no sabés qué va a pasar con el precio de ese bono durante los 5 días. Es decir, que puede caer. Con lo cual vos estás asumiendo un riesgo de precio que no querés asumir. Porque vos no sabés si podés comprar, digamos, que vas a poder vender un bono. Con la volatilidad que tienen los bonos en medio de la negociación de la deuda es tremendo, entonces no sabés si mañana colapsan un 15% o suben, ¿sí? Pero bueno, hay un riesgo precio. Entonces, uno de los reclamos que había por parte de los agentes de bolsa es eliminar el parking. No tiene sentido en este contexto poner un parking. Bien, hubo un montón de discusiones y ayer nos enteramos que la CNB redobló la apuesta, ¿sí? Y no solo hizo el parking para quienes quieren vender sus pesos, o sea, vender sus dólares para hacerse de pesos, sino que ahora le puso un parking a aquellos que quieren comprar dólares, ¿sí? Así para todo el mundo. Entonces, digamos, hay una represión financiera brutal, ¿no? Porque no podés hacerte de dólares de ninguna manera prácticamente. Ya se había cortado con el banco, o sea, comprar los $200 solidarios, y ahora, bueno, atacaron directamente a lo que es el dólar contado con liquidación, ¿no? Sí. Entonces, todo Pero quien quiera comprar va a tener que hacer eso. digamos, a mi entender, lo único que generan es mayor eh, vías non santas, digamos, más mercado negro, más intercambio entre particulares, más arbolitos, más Florida. Exactamente, exactamente. No solo eso, sino que el sector financiero en Argentina contrata a un montón de personas y de una u otra manera, con esta medida, golpea directamente la salud de las sociedades de bolsa en Argentina. Entonces, está en un momento donde se necesita preservar el empleo, este tipo de medidas está directamente golpeando el futuro de las compañías de las sociedades de bolsa, ¿no? No de los activos, sino de la sociedad de bolsa. Es decir, aquel que tenga un activo, por más que su sociedad de bolsa funda, no le va a pasar nada porque está depositado en caja de valores, pero sí el negocio en sí, la sociedad de bolsa en sí, está comprometida. Entonces, bueno, la verdad es que es poner más trabas, y no solo para la sociedad de bolsa, sino también para el comprador que se quiere dolarizar, pero también para el vendedor que necesita, digamos, vender sus dólares, o etcétera. Digamos, por ejemplo, ya con esta medida nadie va a poder hacerse de dólares de manera de vender inmediato. Uno tiene distintos plazos para liquidar, tener, digamos, liquidación inmediata o liquidación en 24 o en 48 horas. Bueno, con esto ya desaparece de por sí lo que es la liquidación inmediata, y uno tiene que esperar sí o sí 5 días para poder dolarizarte. Entonces no sabes qué va a pasar en esos 5 días, pero bueno, entonces te quita incentivo a dolarizarte o, digamos, a ver, va a seguir ocurriendo, la gente va a seguir tomando ese riesgo, ¿sí? Pero de todos modos es una traba más en todo este proceso, ¿no? ¿Hay opciones para dolarizar? Sí, pero todas ellas son con riesgo, naturalmente, ¿no? Uno mira, decís, bueno, me puedo comprar un CDR. ¿Qué significa? Te compras un certificado de depósito en Argentina de una acción en Wall Street. Pero es una acción, ¿sí? Y contame un Entonces, poco de eso, porque hoy leí hace un rato que estaban también intercediendo para que los market makers, los robots estos que disponibilizan volumen de CDRs y para que haya liquidez, les estaban prohibiendo como un poco la operación. No sé si vos tenés más sí, información sobre eso. la verdad es que, bueno, es muy incipiente la medida, es una medida muy política, ¿sí? Por lo que tengo entendido, hubo una bajada de línea política desde las altas esferas para, digamos, cortar de lleno
con esto del contado con liquidación, y bueno, y termina impactando en activos dolarizados, dentro de los cuales son los CDRs. Por ahora, digamos, la operatoria en CDRs, hasta donde sé, sigue siendo normal, ¿sí? Pero bueno, al ser un activo dolarizado, como todo en Argentina, está en el ojo de la tormenta y bueno, nada, es probable que algún tipo ¿no? Los robots que te hacen liquidez, lo que va a pasar también es que un inversor va a entrar y por ahí si no encuentra liquidez se va a quedar clavado con un activo que no quiere tener en su cartera, ¿no? Sí, bueno, es probable. En realidad eso está ocurriendo con todo el mercado, ¿no? Porque, ¿qué está pasando, digamos? Estamos yendo hacia un mercado todavía cada vez más pequeño, ¿no? Cada vez más chico. Entonces, hay menos volumen de las dos partes, menos volumen compradora y menos volumen o profundidad del mercado del lado de vendedor. Entonces, el riesgo ocurre exactamente lo mismo. Puede pasar lo mismo con acciones en pesos de Argentina. Sí, digamos, hay muchas especies que operan poco y nada, cuando hace un par de años atrás operaban con mucho volumen, ¿no? Es decir, que lo mismo con los fondos comunes de inversión. Entonces, digamos, hay un retroceso en tan poco tiempo, y no solo con esta gestión, sino con cosas que pasaron de la gestión anterior, como el reperfilamiento de las LETES, bueno, digamos, el haber impuesto el cepo, etcétera, generaron todo un proceso de retroceso en el volumen y en la profundidad del mercado, que ya de por sí era chico y ahora nos estamos achicando todavía más. Más todavía. Bueno, y nosotros, o sea, tanto vos como yo trabajamos para que la gente invierta más, para que la gente se anime, para que la gente conozca los instrumentos financieros, para que la gente tenga un control sobre sus finanzas, para que la gente pueda tener una mejor salud financiera en su casa, conservando el valor de sus activos o ampliándolos, hasta viviendo de renta pasiva. No sé si uno se pone a poner muy soñador, ¿no? Pero, digamos, pareciera como que cada vez quedan menos oportunidades y menos opciones. Hoy, ¿qué opción, aparte de invertir en la bolsa argentina, tenemos? No, bueno, es todo un desafío, la verdad, es todo un desafío. La verdad es que preservar el valor de los ahorros se hace cada vez más complicado, incluso, digamos, queriéndolo hacer en el mercado legal, ¿sí? O sea, si vos tenés, si sos un afortunado, digamos, y tenés, digamos, todos tus flujos legales y querés dolarizarte porque sentís que ese es el refugio en donde mejor te sentís cómodo, te resulta muy difícil hoy en Argentina. Lo mismo que emprender un proyecto o lo que sea, digamos. La verdad que es un contexto complicado. Hay opciones, sí, hay opciones, y bueno, digamos, pero bueno, todo tiene cada vez un poco más de riesgo, ¿sí? No significa que no te puedes dolarizar. Esto no significa que te están prohibiendo comprar dólares. Simplemente te están diciendo, bueno, si vos querés comprar dólares, ahora tenés que, bueno, bancarte el bono 5 días más. Pero bueno, digamos, estás comprándote, tenés que quedarte en cartera un bono o un activo de un país que está en default, que naturalmente va a tener más volatilidad. No te compras un bono suizo, ¿sí? Te está comprando un bono en default. Entonces, bueno, digamos, podés tener la dicha de que mientras vos lo tenés en cartera suba, o como tener también el riesgo de que caiga. Ahora bien, déjame decir una cosa que me parece interesante para más que nada pensar cómo conviene o no conviene. El cálculo que uno debería hacer ahora es decir, bueno, suponete que vos tenés pesos, que lo podés ir al cajero y sacarlo, ¿sí? Ahora, y comprarte el dólar blue, si querés. Ahora, lo que vas a ver es cuál es el valor del dólar blue al cual vos pagarías hoy, ¿sí? Y cuál es el valor al cual pagarías el contado con liquidación si cae el activo financiero, es decir, la brecha entre el contado con líquido y el blue. Si el activo cae más en esos 5 días que el blue, vas a estar perdiendo. Si no, estás ganando, entonces no te conviene ir al blue. Entonces, bueno, el cálculo es hoy dónde está el blue y dónde está el activo y cuánto podría caer para recién ir al blue. Así Claro, que pero es todo complicado, obviamente, ¿no? además de limitarnos a todos, hacen que cada vez más sea solamente la gente que entiende y tiene conocimiento de matemática financiera pueda acceder, ¿no? Como que la gente en general, los normales, los trabajadores, los que cobramos un sueldo en el banco, cada vez está más Claro. difícil, ¿no? Claro, hubo un retroceso gigante, gigante en 2 años. En 2 años, hace 2 años atrás, la industria de fondos comunes de inversión era una aspiradora de pesos de gente nueva que entraba al mercado sin conocimiento y que le daba los pesos a los especialistas de los fondos comunes de inversión. Y cuando empezaba
a ganar algo de plata, decía, bueno, ya que gané un poco con los fondos comunes y estoy entendiendo un poco, bueno, me animo con algún bono o con, en ese momento con alguna LEVAC o con algún bono en dólares o con alguna acción. Bueno, todo eso desapareció. Apareció por varios factores. Primero, la caída de los activos financieros hizo que mucha gente se asuste y decida irse del mercado, no participar porque perdió. Segundo, por, bueno, digamos, todo el deterioro económico que después generó la caída de los activos financieros, hizo que la gente esté más cautelosa sobre la actualidad y futuro económico, con lo cual la gente se fue. Tercero, por el tema regulatorio, ¿sí? O sea, vos si querés regulatorio o todo esto del cepo, etcétera, todo eso generó salida de capitales. Cuarto, el default y los reperfilamientos. Hubo un montón de gente que entró a fondos comunes de inversión, que vos lo sabés bien, perdió un montón de plata, ¿sí? O se asustó mucho con el tema del reperfilamiento de las LETES y de las LECAP, ¿sí? En el año pasado. Terrible que no sabían ni los propios administradores de fondos cómo mostrarlo. No, porque esto suscribiste antes del 31 de agosto, esto lo suscribiste después, entonces esta mitad la puedes rescatar, esta no. Era un lío. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, pensá eso para una persona que no tiene conocimiento o poca experiencia de mercado, no experiencia de saber, sino de haber comprado y vendido acciones o bonos o estar en esto del día a día. Viste, de repente perder tanta cantidad de plata cuando en realidad esperaba ganar de una manera conservadora, bueno, terminó generando un ruido muy importante. Entonces, digamos, se dieron toda una cantidad de procesos y cosas que siempre fueron para atrás, y la última historia la contamos ayer o ahora con esto de, bueno, un parking para la compra de bonos. O sea, lo que estamos viendo es una represión financiera brutal, ¿sí? En donde muy fuerte poder hacerse de libertad financiera para tomar uno sus propias decisiones y saber para dónde ir, qué comprar, qué no comprar, etcétera. Es muy complicado, ¿no? Y también para las empresas que necesitan soluciones financieras en este momento tan complejo. Así que no se está yendo en la dirección correcta definitivamente, ¿no? No, para las finanzas personales sobre todo no, pero bueno, también me imagino para todos los que tienen una empresa y necesitan cuestiones de financiación, que se les derrita el capital en las manos. Me imagino la angustia que debes tener como emprendedor pyme o empresaria pyme, que se te derrita como una barra de hielo al sol toda la plata que tenés y que no te llega a pagar salarios o no te llega a pagar servicios o a recomprar productos, ¿no? Claro, bueno, ahí el mercado sí es una buena herramienta para gestionar capital de trabajo, ¿no? Hoy en día las pymes que tienen excedente de pesos son afortunadas y tienen excedente de pesos. Hay opciones ya con la experiencia del reperfilamiento, hay opciones como los fondos comunes de inversión sin riesgo de reperfilamiento, que si bien rinde poco, bueno, por lo menos puedes mover el capital. Y aquellas empresas o pymes que busquen, digamos, herramientas de financiación, bueno, también hay herramientas para que, bueno, puedan conseguir dinero o descontar instrumentos como, por ejemplo, cheque de pago diferido, que lo pueden descontar en el mercado a una tasa mucho más accesible que una cueva o que mismo el banco, ¿no? Entonces, ahí el mercado sigue siendo una buena aliado de las pymes. Sí. Para solucionar o para facilitar un poco los problemas financieros que hay en Argentina, ¿no? Acá me están preguntando de opciones negociables. ¿Cómo lo ves hoy, invertir como inversor privado en las deudas de las empresas privadas de la Argentina? Bueno, algo que recientemente estuvo ocurriendo en las últimas semanas es como un boom en bonos dollar link, ¿sí? Es un bono en pesos que te va a pagar en base a la variación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, digamos, la verdad es que pueden ser una buena opción, ¿sí? La verdad es que pueden funcionar como una herramienta también para diversificar o para tener algún activo de alguna manera dolarizado con alguna empresa líder en Argentina que, de alguna manera, si le va bien a Argentina, esa empresa eventualmente le puede llegar a ir bien, mientras que, bueno, no es un riesgo soberano. La verdad es que hoy en día, en cuanto a la pirámide de riesgos, el que más comprometido está hoy es el soberano,
luego está el subsoberano provincia de Buenos Aires principalmente, quizás algún crédito provincial más abajo y después las deudas corporativas están un poco más sólidas, ¿sí? Respecto de lo que es el corporativo, pero, perdón, del soberano, pero es fundamental que Argentina no caiga en default. Yo creo que sería más auspicioso con esa clase de instrumentos, ya confirmando que Argentina no entra en default. Si entra en default, ese tipo de bonos podría haberse perjudicado, ¿no? Por el nivel de actividad de las compañías y también por la capacidad de rollover que esas compañías que emitieron bonos podrían sufrir, ¿no? Así que depende todo de la deuda en este corto plazo. Es todo muy monotemático, digamos. Todo muy monotemático. Bueno, por eso te llamamos acá, ¿no? Para que nos cuentes tu visión profesional y súper experta de la deuda y de los bonos. Yo no soy experta en renta fija, a mí la verdad que la renta fija de Argentina siempre me da nervio, digamos, me da un poco de frío en la panza. Y ahora veo por qué, ¿no? Creo Sí, que no. Es que mucha gente se quemó con leche, digamos, sí. y ahora estamos viendo vacas pasar No constantemente. sé cuál es tu edad, pero imagino que debe ser algo similar a la mía y la verdad que es como nuestro tercer default ya, que tenemos Cumplo resuelto. 36, cumplo 33 el jueves. Bueno, sí, exacto. ¿Y cuántos Así que es mi defaults ya segundo. viste? Y este es mi segundo, ¿no? En 2001 y este. No, bueno, el tercero, porque el 2014 también, así que tercer default. Tercer default, en 30 y pico No, de es años. increíble. Exactamente 9 en la historia, somos uno de los países más defolteadores seriales, digamos. Y eso también, bueno, repercute en el futuro, digamos. Esto no es gratis, en el No, futuro. Obviamente dicen que Wall Street no tiene memoria, pero bueno, la verdad es que yo creo que sí, y lo va a tener en un futuro. Y bueno, la verdad, incluso es peor esta vez, porque incluso viniendo un gobierno quizás no peronista, como quizás el mercado se entusiasmó mucho con Macri, incluso en un futuro, si volviese a ocurrir, creo que puede no ser tan entusiasta la próxima vez, ¿no? A la hora de prestarle dinero a Argentina. no, yo, o sea, sinceramente creo, o sea, yo también, bueno, yo personalmente soy una persona que me gusta poco endeudarme y que recomiendo poco endeudarse a la gente por esto, porque tienen poca cultura financiera y porque tienen poca cultura financiera tienen poca posibilidad de repago y entonces les convierte en un problema la deuda y no en un apalancamiento, ¿no? Entonces siempre pienso cómo podés salir como Argentina, cómo puede salir como Estado y como nación necesitando tanta inversión sin buscar financiación externa, ¿no? Y de qué forma, si existe, no sé, como una cuestión más filosófica, ¿no? Pero de qué forma, Bueno, pero sí, en Argentina ahora está pasando algo muy grave en relación a eso mismo, que es ya de por sí la existencia de la brecha cambiaria. ¿Qué pasa? El exportador puede vender su producción a niveles de 60, $50, incluso menos, contemplando varios gastos. Mientras que el dólar contado con liqui que está en 105, 110 pesos, o sea, tenés una brecha, digamos, de más del 100% respecto de un dólar con otro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hay cada vez menos dólares y hay cada vez más pesos. sí. Entonces, eso genera otra vez mayor brecha, mayor recesión y mayor inflación en el futuro. Entonces, a la Mira, hora de... o sea, más allá de esta cuenta, yo tengo una agencia de marketing digital, nada, chiquitita, nada, pero yo era exportadora de servicios en Argentina. Y a mí me liquidaban los dólares que me ingresaban a 60 y contá, para de contar. Además me cobraban la tasa bancaria de $75 por transferencia que me entraba. Y después todos los gastos que yo tenía, muchos son afuera, porque es una empresa digital de, bueno, nada, muchas cosas afuera y tenía que pagar $1.80, tenía que explicar cada uno de los pagos, tenía que... Una cuestión burocrática ridícula, que en un momento dije, bueno, nada, ¿me sirve seguir trabajando desde acá? ¿Sí o no? Bueno, Claro. Madrid, marzo. Y lamentablemente, o sea, no es que me fui por una cuestión, pero una cuestión que imposibilita un montón de negocios. Estaba leyendo también que hay muchos emprendedores así que están yéndose a Uruguay, a Paraguay, y es fuga de, no solo de capitales, es fuga de cerebros, es fuga ¿no? del potencial de Argentina para los próximos 20, 30 años.
Y sí, tal cual, digamos, se repite la historia. Mira, acá me está eh, diciendo declaraciones juradas para cobrar, pedía el Banco Ciudad. Imagínate la locura, declaración jurada para traer dólares al país. Sí, igual a ver, yo también tampoco uno quiere pensar de que es el final del mundo, ¿no? Digamos, yo creo que estamos pasando por un momento difícil, pero bueno, también creo que a mediano plazo hay oportunidades, ¿no? O sea, creo que Argentina eh, da oportunidades para muchos, que aquellos que quizás lo podamos o lo puedan llegar a aprovechar. Creo que de eso se trata y es igual de difícil en el exterior que acá en Argentina. Uno se queja de Argentina porque vive acá y sufre el día a día, pero bueno, digamos, también en otros lugares del mundo, a mí me tuve la oportunidad de vivir en otro lado y también es complicado, tienes tus propios problemas, pero sí, la verdad es que es una pena de que sea todo tan difícil proyectar desde el punto de vista financiero. Ser emprendedor es un desafío enorme en Argentina y la verdad es que... Sí, no hace falta como toda esta sobre complejidad. Mira, yo viví Una en pena. Brasil y ahora estoy viviendo en España y la verdad que hay un montón de limitantes, hay un montón de cuestiones burocráticas, hay un montón de cuestiones tributarias que uno no entiende, eh, pero en general las reglas son más claras. Creo que eso es una diferencia con Argentina, porque si Argentina dijera, bueno, el parking es el parking y siempre va a haber parking, y siempre va a haber parking y hay durante 20 años parking, la gente se acostumbra y sabe cómo son las reglas del juego. El problema es cuando, bueno, y ahora a partir de ahora no puedes operar bolsas si compraste dólar oficial. Bueno, y mañana tenés el parking y pasado tenés restricción de CDR y traspasado tenés... Entonces, este cambio constante de las reglas del juego creo que es Sí, igual, a ver, Argentina también se mueve como un péndulo, ¿no? Hay momentos en donde a Argentina le va fantástico, como digamos, uno observa el Merval en dólares y vos ves una salida de $300 a $1.800 entre 2012, 2013 hasta 2018, y desde 2018 a hoy se fue de 1.800 a $350, ¿no? Habiendo tocado 280 o $300. Entonces digo, digamos, eso es un gráfico perfecto de cómo Argentina es un péndulo, ¿no? Que hoy estamos en la parte baja y tiene sentido que estemos enojados, que estemos ofuscados, que estemos decepcionados, que se nos haya oscurecido el futuro. Pero bueno, digamos, el Merval supo valer $1.800 y eso no implica que no pueda volver nunca. Y cuando eso vuelva, bueno, ahí van a ver, ahí vamos a estar con otro discurso y quizás sea el momento de vender. Entonces, digamos, desde el punto de vista de una opinión en contraria, siendo behavioral, ¿no? Siendo el contrario opinion, esto que le gusta decir a Warren Buffett, me pongo optimista como tanto pesimista y me pongo pesimista como tantos optimistas, quizás sea hoy el momento para ser el momento más optimista, ¿no? En un contexto tan difícil, en default, en medio de una crisis económica muy fuerte por el coronavirus y bueno, digamos, todo este escenario de tanto pesimismo, incluso que uno lo siente, lo palpa, ¿no? O sea, este enojo bueno, de alguna manera eso se satura en el mercado y empezamos a ver probablemente quizás en un futuro digamos, un regreso al ciclo positivo. es hora de comprar. Julián recomienda No, comprar. no estoy seguro que sea el momento de comprar, pero la verdad es que, digamos, yo no estaría tan pesimista, digamos. Yo creo que uno se puede equivocar menos comprando acciones en estos valores respecto de mucho más un periodo atrás, ¿no? Ya con el default en la mesa, ya con digamos, la probabilidad de realmente que se empeore todo muchísimo más existe, pero bueno, tampoco creo que creo que te equivocás menos o que hay menos probabilidad de equivocarte en estos valores que más atrás, ¿no? Así Total. que bueno, una visión positiva por lo menos. Sí, totalmente. Yo creo fervientemente en eso, pero también, bueno, el otro día escuchaba un podcast sobre apostarle siempre al caballo que gana, ¿no? Eh, y creo que eso también es un movimiento internacional, ¿no? Que la gente prefiere invertir, ¿no? En una acción de Amazon que está a $2.200 cada acción, a por ahí jugarse $2.200 en acciones de Argentina y por ahí te compras, no sé, media empresa más o menos con los valores que están hoy. Entonces digo, Sí, son distintos riesgos, ¿no? distintos riesgos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos también Argentina atractivo para los inversores? Y cómo generamos ese interés y cómo generamos nada, las Sí. ganas de invertir en Argentina. Lo Son que más pasa que filosóficas, ¿no? No con en, respuesta. en-
en cada crisis retrocedemos tanto que se habla en oportunidades para adelante para volver a donde estábamos antes del inicio de la crisis, ¿no? O sea, hoy volver a un mercado como el de 2018, por ejemplo, en donde el mercado de fondos común de inversión, la industria de fondos común de inversión administraba 36.000 millones de dólares, ¿sí? Cuando hoy administra, no sé, un 30% de eso, digamos, es que hay una oportunidad enorme para volver a los valores antes de la crisis, ¿no? Entonces, digamos, la verdad es que es eso, digamos, en cada crisis retrocedemos mucho más de lo que crecemos cuando crecemos. Sí, Entonces, eso ¿sabés es un tema. Yo había visto un gráfico el año pasado que estaba haciendo un post en finanzas, que era el S&P 500 en los últimos 70 años y cómo se veía en el corto plazo a todas las crisis, no sé qué, durante los últimos 100 años, pero si vos ves de ahora, o sea, de hace 100 años a hoy, aunque esté caído por el corona y todo, igual la diferencia es como, no sé, un 300%, no sé cuánto era, 1200%. Y vos ves el Merval en los últimos 100 años y es totalmente Claro. cíclico y que estamos como al mismo nivel que estábamos hace 100 años, o sea que no hay una tendencia alcista, digamos, de la historia Merval. Por eso mismo, digamos, mejor más a mi favor. ¿En qué sentido? De que si somos un péndulo y ahora estamos en la parte baja, hay más oportunidades hoy en Argentina que en el S&P 500, ¿no? Digamos, y todo converge a una media. Yo creo que estamos, si nuestra media, la media de Argentina, el Merval en dólares de Argentina, la media está en niveles de 800, 900 dólares, ¿no? Entonces, si hoy estamos debajo de eso, es que hay oportunidades para entrar. Ahora, ¿qué tan optimista uno es? Bueno, cuando uno compra acciones tiene que saber que tenés que esperar por lo menos 3 años para decir, bueno, digamos, valió la pena, pero en el medio ni mirarlas porque no Ni sabés mirar. qué puede llegar a ocurrir. Sí, yo vi varios comentarios acá de gente que entró a comprar CDRs porque pensó que era más seguro y me parece que todavía hay gente que no entiende la diferencia entre la seguridad y la volatilidad o el riesgo intrínseco de un activo, ¿no? Como eh, la Sí, seguridad de que vos sos dueño de esa parte de esa empresa al comprar un CDR, que no significa que su precio pueda variar mucho. Entonces, para todas las personas que están comprando CDRs, también sepan que están comprando un pedazo de una empresa. Entonces, cuando compran claro. una empresa, el valor puede variar muchísimo, y eso depende más del mercado y de histerias y de novedades y de cuestiones así Sí. del corto plazo que de verdad el valor que tiene, ¿no? Claro, y ojo que cuando uno compra CDRs podés estar perdiendo en pesos pero ganando en dólares, ¿no? Si, por ejemplo, quien compró CDRs en los últimos días puede estar con un resultado negativo en pesos porque el contado con liquidación cayó, pero digamos, tener más dólares porque justamente su CDR cayó menos que lo que cayó el contado con liquidación. Entonces, si lo dividís por el contado, te da más dólares que antes, pese a tener menos pesos. Sí. Igualmente, la verdad es que la verdad que uno puede sufrir tener menos pesos, pero digamos, a la larga tener un activo dolarizado, digamos, te genera cierta seguridad, ¿no? Así que me parece que los CDRs pueden seguir siendo un buen instrumento, sobre todo para dolarizarse, pero bueno, tiene el riesgo de que es una acción, ¿no? Y el dólar está hecho para los cautelosos, no o sea, justamente el dólar está hecho para los cautelosos y no las acciones. Pero bueno, si te compras un activo dolarizado como una acción como CDR, te estás comprando una acción. Y quizá puede ser demasiado riesgo para un cauteloso. Totalmente. Julio, te voy a hacer una última pregunta y podemos ir cerrando la entrevista que me encantó. ¿Qué pasa con la inversión predilecta de la mayoría de los argentinos, que no es el dólar, que es el plazo fijo, que a mí no me gusta nada, pero ¿qué pasa con un plazo fijo si entra en default la Argentina? ¿Qué pasa con todos los tenencias en plazo fijos que tienen los bancos? Bueno, ahí lo que podés ver, no tanto un riesgo de crédito, ¿sí? del banco, que no te pague el plazo fijo, que eso no está hoy porque los bancos están con mucha liquidez, o por lo menos están con más liquidez que en otras crisis. El problema está en el rendimiento del plazo fijo. Si Argentina rompe relaciones con los acreedores, ¿sí? En vez de que el contado con liquidación caiga o que el dólar caiga o se mantenga estable en lo que significa Argentina, todo lo contrario, digamos, puede ser un nuevo episodio de corrida cambiaria. ¿Eso qué significa? Que aquel que tiene pesos, si el dólar sube,
Entonces, si el dólar sube más de lo que te está pagando el activo en pesos, entonces estás perdiendo en dólares. Entonces, ¿cuál es el tema? Si Argentina te cae en un hard default y rompe relaciones, el dólar puede subir y la rentabilidad en peso de plazo fijo ya de por sí es baja, va a ser todavía más baja, incluso negativa, ¿no? Que es muchas de las cosas que le pasa hoy a los activos en pesos. Rinden tan poco, ¿sí?, que no le ganan ni a la inflación. Entonces uno invierte, no sé, invertir en bono Badlar te está generando un retorno de menos 12, menos 13%. Y bueno, y contra el tipo de cambio lo mismo. Entonces, así que la tasa que te pagan los bonos o los instrumentos de pesos como el plazo fijo no compensa la devaluación esperada ni la devaluación efectiva que después estamos viendo. Pensá que estamos viendo suba del contado con liqui de 8-9% antes de esta corrección, 8-9% por mes. No hay ningún activo que te rinda en pesos, un activo conservador que te rinda 8% en pesos, ninguno. Entonces, digamos, que el que invirtió en pesos pierde en dólares. Entonces, el plazo fijo no es para alguien que busque conservar su capital, Exacto. ni cualquier activo en Siempre, o pesos. sea, es una inversión cero conservadora. Es muy Exactamente, arriesgada. exactamente. En todo caso, aquel que lo hace más que nada porque quiere mantener cierto valor en ¿cómo se dice? Que esos pesos pronto los va a usar, ¿sí? Entonces sabe que no los va a usar por una X cantidad de tiempo, justamente el periodo del plazo fijo, y cuando venza recién ahí lo usa. Pero si no los va a usar, entonces los activos en pesos no son para esa persona. No. Bueno, Juli, millón de gracias, me encantó la entrevista, espero que te haya gustado venir acá a la cuenta, yo sé que la gente está fascinada con vos, así que muchísimas gracias por explicarnos todo, esperemos que Guzmán consiga terminar de negociar algo, y que no entremos en hard default, porque no estaría bueno para nadie, así que muchísimas gracias. Bueno, fue mi primer vivo, la verdad que nunca lo había hecho, así vivo en Instagram. Estoy de a poco metiéndome en Instagram, no, vengo más del palo ¿cómo se dice? Del Twitter y quizá de la radio, pero Instagram recién me estoy empezando, así que fue mi primera experiencia, así que bueno, muchas gracias por invitarme y gracias a los seguidores también ahí que le están poniendo buena onda. Buenísimo, muchísimas gracias, ¿eh? ¡Mua! Bueno, un saludo para todos, gracias. ¿Sí?